Hola, buenas tardes. Hola, Vale, ¿cómo estás? Feliz cumple. Carla. Hola, Lisa, ¿cómo estás? Un saludito a todas las personas que van entrando, a Gonza, Mariano, Lisandro, Cristian Mautor, ¿cómo estás? Bueno, Hola hola, Edu, Lisa. Qué gusto saludarte, Lisa. ¿Cómo estás? ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, querido? ¿Vos? Bien, espectacular. Acá disfrutando de Bueno, un lindo atardecer qué en la bueno. ciudad de Mar del Plata. Está el cielo despejado, hay sol. Venimos Vos de, sabés de que días. coincidencia acá Mm. igual, ¿eh? Sí, mira vos. Después de Un tanto saludo frío ahí que a... estamos sufriendo. Sí, la verdad hemos pasado unos días bastante difíciles de viento, lluvia, frío, terrible. Y ahora parece que está despejado, está saliendo el solcito, así que está lindo. Oh, qué bueno. Qué bueno, acá estamos con un día también que ya se está queriendo nublar un poco, pero tuvimos bastante sol, lo cual para nosotros es algo poco común, pero Inusual. ya estamos un poquito acostumbrados, ¿sí? Ya cuando sale el sol es como que te da un plus de energía. Sí, Acá se va sumando la gente, la vamos saludando, a Darío, a sí, Russo un de la saludo grande UNCA, a Gerardo Maiden, ¿eh? a Gerardo Biden Tu, Salas. tu Hace fiel mucho que estamos, amigo. un fiel amigo y un gran aportador para las pesas de acá de Santa Cruz, un apoyo incondicional de mi amigo para todo lo que fue la primera etapa de Nahuén. Sin Así que dudas. bueno, acá está. Le vamos a agradecer a nuestro jefe, a Martín López, por toda esta movida que nos está permitiendo realizar acá a través de la Secretaría de Deporte y del Ministerio de Desarrollo Social, para que podamos mantenernos en contacto y podamos animar y aprovechar todo este tema de la cuarentena con capacitaciones, charlas, con gente de mucha experiencia, como sos vos. Contame un poquito, Lisa, cómo la están pasando con la cuarentena, cómo están, qué están haciendo. Bueno, yo te cuento que gracias a Dios la estoy pasando con mucho trabajo. Estamos entrenando online con el equipo de rugby con el cual trabajo. Hace ya 2 meses exactamente que mediante la plataforma Zoom nos vemos la cara todos los días. Igual con el resto de gente que hago preparación física, con nadadores. Con los pesistas no entrenamos vía Zoom porque no podemos coincidir con los horarios, pero bueno, están con elementos personales míos que yo les he prestado y estamos entrenando a diario, estamos tratando de sobrellevar esto de la mejor manera posible. Yo en lo personal, gracias a Dios, con mucho trabajo, muy ocupado y lo que en un primer momento era una preocupación de qué íbamos a hacer en esta cuarentena, hoy la realidad es que estamos prácticamente desbordados de laburo y con muy poco tiempo libre, pero gracias a Dios con trabajo, que es lo más importante, entendiendo que hay mucha gente que la está pasando muy mal, ¿sí? Porque necesita el trabajo para subsistir y no lo está pudiendo realizar, así que los que podemos seguir trabajando, aunque sea por medio de Internet, tenemos que dar gracias a Dios y tenemos que comprometernos a full con eso. La verdad que sí, la verdad que nosotros en nuestra profesión hemos sido bendecidos por la tecnología, porque a través de Sin todas estas duda. plataformas, de todas las redes sociales, hemos podido continuar con el trabajo, hemos podido seguir Mm, trabajando y sin movernos desde casa prácticamente. Y la verdad que hay gente que no la está pasando bien y bueno, nosotros tratamos también de solidarizarnos con ellos y mandarles ánimos y fuerza para que esto se lleve totalmente, de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, totalmente. acá tenemos ya casi 50 personas entrando en la charla. Te voy a presentar Bueno, formalmente, aunque dale. no creo que haya mucha gente que no te conozca. Acá estamos en una charla en vivo con la temática de talento deportivo con el profesor Lisandro Di Giuni, que es profesor nacional de educación física, es director técnico nacional de fútbol, diplomado en pedagogía compleja de la Multiversidad de Mundo Real Edgar Morín de México, tiene una especialización en programación y evaluación del ejercicio dentro de lo que es la parte educativa. En su experiencia laboral fue entrenador de la agrupación marplatense de pesas entre el 98 y el 2001.
entrenador asistente del equipo masculino de la selección de Colombia de pesas del 2001 al 2007, entre el 2004 y 2007 entrenador jefe de la selección de Bogotá de pesas, entre 2007 y 2012 coordinador deportivo, entrenador del plantel superior de fútbol del Club Atlético Mar del Plata de Buenos Aires, De preparador Mar del físico Plata. del plantel superior de Mar del Plata, Sí. preparador físico del plantel superior de rugby entre el 2007 y 2016, Sporting. 2014-2018 Sporting, coordinador Mm. nacional sub-20, tecnificador de la provincia de Buenos Aires, entrenador de Saya Nieva en Mar del Plata, medallista olímpica de los Juegos de la Juventud en Allín 2014, campeona panamericana sub-17, subcampeona panamericana sub-20, sexto puesto mundial juvenil 2015. Es responsable entre 2013 y 2019 del área física del Centro Integral de Alto Rendimiento Deportivo de la Unión de Rugby de Mar del Plata y en el 2017 actualmente coordinador general de preparadores físicos del preparador físico del plantel superior de Comercial Rugby Club. Entre otras destrezas de Lisandro, sus idiomas, el español, la lengua materna, el inglés avanzado, el nivel avanzado de inglés, italiano segundo nivel, francés nivel A2, portugués nivel básico, ruso estudiante. Algo, una cosita más, te quedó completito Sí. todo. Yo creo Bueno, que Lisa, ahí está toda mi vida, ahí está todo completo, una vida llena de sí, estudio. La verdad que sos sin un gran duda. referente para muchas personas, incluyéndome a mí. Seguimos tu Gracias. trabajo, yo lo sigo desde que nos hicimos amigos en el 2014, con toda la movida de las pesas a nivel nacional. Y bueno, la verdad que fue un gusto haberte conocido y hoy seguir compartiendo toda esta pasión por el entrenamiento, por la preparación física y las pesas. Me llena de orgullo tenerte hoy acá, aunque sea a la distancia, y permitirnos que podamos compartir una charla tan linda como la que vamos a tener en esta tarde. Así que bueno, Déjame, Edu, que te agradezca a vos, porque bueno, hablaste todo esto y le mandamos un saludo a Vale, tu alumna, que gracias. recién ingresa. En primer lugar, te agradezco a vos personalmente por ser el puente que gestó esta reunión y por otro lado al gobierno de la provincia de Santa Cruz, a Desarrollo con Todos y con Todes, digamos. La X no sé cómo pronunciarlo, No, pero yo muy tampoco. agradecido a ellos, muy agradecido a ellos para poder compartir este espacio con un amigo como sos vos, que llevamos mucho tiempo y que, bueno, la amistad se va fortaleciendo cada vez más. Así que ya vamos, entremos de cabeza en el tema y vamos desarrollándolo, ¿te parece? Perfecto. Bueno, la temática de hoy, talento deportivo. Decime, Lisa, ¿el talento deportivo, un mito o una realidad? Y bueno, mira, es una linda pregunta esa, porque hay tantas pruebas a favor como en contra, ¿sí? Lo que nosotros no podemos hacer cuando hablamos de talento deportivo es tomar una postura absoluta y radical en cuanto al el talento innato, ¿sí? Y el trabajo desarrollado para llegar al alto rendimiento. Nosotros ahora cuando hablemos de talento deportivo vamos a estar enfocando la charla para todos los deportes y fundamentalmente con aquellos talentos, ¿sí? Con aquellos fuera de serie, aquellos que están muy por encima del promedio y que han logrado, ¿sí? Que han tenido altos logros deportivos. A mí me gusta hacer esta diferencia, Edu. Me parece más apropiado hablar de altos logros cuando se habla de deporte, del gran deporte, digamos, en comparación de alto rendimiento. Porque el alto rendimiento es un término que permite ambigüedades, ¿sí? Es decir, el alto rendimiento puede llegar a ser subjetivo a partir del rendimiento de cada persona. En cambio, ¿sí? Cuando hablamos de altos logros, definimos el deporte de nivel mundial y olímpico, ¿sí? Cuando nosotros entrenábamos con gancho en Colombia, había una gran pancarta en el gimnasio que decía, en la esfera del deporte para altos logros hay un solo nivel, mundial barra olímpico. ¿Sí? Ni siquiera hablar de un nivel continental, en este caso panamericano, es hablar de alto rendimiento. Tenemos que hablar de la esfera del deporte mundial y olímpico. Entonces, nosotros lo que vamos a hablar hoy de talento deportivo se va a referir a aquellos atletas, ¿sí? Que pertenecen a esa élite absoluta de los altos logros deportivos. Perfecto.
Danos una definición de talento deportivo, Lisa. Bien, Edu, hay muchas definiciones, y si bien es cierto, como decía el profesor Víctor Frade, que el talento se manifiesta de miles de formas diferentes, a mí la definición que más me gusta para comprender qué es el talento deportivo es la que nos ofrece el metodólogo italiano Renato Mano, cuando dice que el talento es el grado de predisposición psicofísica para el rendimiento. Es decir, que acá no vamos a estar hablando de alguien que tiene todo el talento y alguien que no tiene nada de talento. Cuando hablemos de talento, hablamos de grados de predisposición psicológico y físico para el rendimiento. Entonces, hay personas que tienen mayor predisposición y hay personas que tienen una menor predisposición para ese rendimiento. Y fíjate que no estamos hablando solo desde lo físico, también incluimos lo psicológico. ¿Por qué? Porque hay estudios suficientes en cuanto a que el temperamento, por ejemplo, es altamente heredable y no existen deportistas de alto rendimiento de tipo temperamental, ¿sí?, flemático o melancólico, ¿sí? Todas las personas, esos tipos de temperamento flemático y melancólico que tienen mayor predisposición para el arte, para otro tipo de actividades, en el deporte generalmente lo que más abundan son los temperamentos de tipo colérico, con un sistema nervioso mucho más activo, con mucha más propensión, ¿sí?, psicológica hacia la actividad física y una menor propensión, mejor dicho, hacia la reflexión y hacia el análisis. Entonces, esa es una de las cosas, ¿sí? O sea, uno de los aspectos, uno de los factores. Por otro lado, el temperamento es altamente heredable. Sin embargo, el carácter es lo que yo haga con el temperamento que heredé. O sea, yo puedo ser un tipo muy colérico que con cualquier cosita me enojo, me caliento y tengo la mecha cortita. Pero la vida me puede haber enseñado, o yo pude haber aprendido, ¿sí?, culturalmente, a manejar eso. Entonces tenemos por un lado temperamento y por otro lado carácter. Hay cosas que se heredan y hay cosas que no se heredan, que se aprenden, ¿sí? Pero volviendo a la pregunta de la definición, es eso, ¿sí? ¿Qué grado de predisposición tienen las personas para el rendimiento? Desde lo físico, lo motor, sabemos que, por ejemplo, hay cuestiones que son totalmente heredables, como por ejemplo todos los procesos aeróbicos que dependen fundamentalmente de las mitocondrias. Lo sabemos por el análisis del ADN mitocondrial, que nosotros tenemos las mitocondrias de nuestras madres, ¿sí? Entonces, tanto en calidad como en cantidad, en número y tamaño de mitocondrias, nuestros procesos aeróbicos van a venir determinados por la madre que tuvimos, ¿sí? También la masa ósea que vamos a tener, y eso nos va a condicionar el índice músculo óseo. La estatura es altamente heredable, ¿sí? También es heredable la proporcionalidad entre el largo de tronco y de pierna. Es decir, hay un montón de cosas que son totalmente heredables, que son las cartas que nos dieron y con las que nos tocó jugar. Ahora, el tema es cómo utilizamos esas cartas, ¿sí? Y ahí es donde el talento se realiza, donde el talento se materializa, se concreta. Entonces eso es un poquito de lo que vamos a ir hablando en la charla. Muy importante toda esta lista de cuestiones a tener en cuenta para todos los entrenadores que nos están escuchando, porque muchas veces nosotros tenemos chicos y decimos vamos a tener un talento, y realmente muchas veces Sí. no tenemos en cuenta todas estas variables, porque sobresale realmente de un grupito de pibes, pero no las tenemos en cuenta a las variables antropométricas, como nombraste vos, no tenemos por ahí la posibilidad de hacer un poco de bioquímica, un poco de física, para realmente saber si vamos a tener o contar con normas, con datos de normas para saber dónde estamos parados realmente. Esto es muy, muy interesante para todos los entrenadores que por ahí se están formando, por ahí que son nuevos y que no tienen la posibilidad de contar y de experiencia, no les permite tener en cuenta todos estos datos a la hora de decir tengo un talento deportivo. Lisa, ¿qué Edu, sería un talento innato? bien, Sí, decime. justamente, respondiendo a esa pregunta,
el talento innato es todo lo que viene genéticamente determinado, ¿sí? O sea, todo lo que... Nosotros vamos a tener adaptaciones genotípicas y fenotípicas. Sabemos que las adaptaciones del genoma, ¿sí?, ocurren a lo largo de varias generaciones. Entonces, nosotros genéticamente dijimos que la estatura es genéticamente predeterminada, que la masa ósea también, esto nos va a condicionar el índice músculo óseo, la proporcionalidad, el tipo de fibra también es altamente heredable, ¿sí? El número y tamaño de mitocondrias que se heredan de la madre, el temperamento, dijimos que es heredable también, el temperamento nosotros lo heredamos de nuestros padres, fundamentalmente. Esto es son cuestiones de talento innato, entonces nosotros lo vamos a ejemplificar para el levantamiento de pesas. Si en el levantamiento de pesas, ¿sí?, encontramos chicos que tienen una masa ósea, ¿sí?, esqueletos grandes que permiten cargarlo con muchos kilos, con mucha masa muscular y por lo tanto llegar a las categorías superiores con un índice músculo óseo normal, ¿sí?, aceptable. Entonces, esto es heredable también el tipo de fibra, es heredable el temperamento. Todas estas cuestiones son heredables. Este es el talento innato. Ahora, hay otro talento que no es innato y que tiene que ver con todo lo que se vaya a desarrollar. Y a partir de ahí aparecen los estudios interesantes, que creo que es una de los descubrimientos que más polémica han generado, que son los estudios de Erickson, ¿sí?, la teoría de Erickson de las 10.000 horas o de los 10 años. Es decir, que independientemente de las condiciones previas que tenga la persona, de los prerequisitos, de todo lo que haya heredado, se necesitan no menos de 10 años, ¿sí?, para ser realmente bueno en eso. 10 años que se pueden traducir en 10.000 horas. Y ahí aparece el tema del concepto de la práctica deliberada, de la práctica masiva, ¿sí? O sea, independientemente del talento innato que tenga una persona, ese talento para poder concretarse, materializarse, hacerse efectivo, ¿sí?, y alcanzar un alto logro deportivo, va a tener que pasar por todo un proceso que se llama proceso de formación en el caso del deporte, proceso de formación para la maestría deportiva. ¿Sí? Ahí, ya que lo nombras, Lisa, ¿qué sería la maestría deportiva? Bien. La maestría deportiva, nosotros recordemos que este es un concepto que viene fundamentalmente de Europa del Este. Vamos a decir, por un lado, que el primer país que hizo un trabajo realmente serio en cuanto a trabajar con los talentos deportivos, a la identificación, ¿sí?, a la detección, captación y selección de talentos, fue la antigua Alemania del Este, ¿sí?, la República Democrática Alemana, la parte comunista de esa Alemania. Y en toda Europa del Este se formó este concepto de la maestría deportiva. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista oriental, ¿sí?, la maestría es el dominio de un arte. ¿Sí? En la filosofía oriental, la maestría es el dominio de un arte. Entonces, la maestría deportiva sería el dominio del arte del deporte. ¿Qué hicieron en la Unión Soviética y en los distintos países de la Europa oriental del bloque socialista? Estandarizaron, ¿sí?, a través de las investigaciones de la práctica, cuántos años, ¿sí?, llevaba para alcanzar la alta maestría deportiva. Y ahí encontraron ciertas regularidades que en este caso concreto coinciden con los estudios de Erickson, ¿sí?, sobre el rol de la práctica deliberada, ¿sí? Es decir, que en promedio para todos los deportes, ¿sí?, ningún deportista consigue la alta maestría deportiva en menos de 10 años. Por lo tanto, el dato práctico es determinar cuál es la edad del máximo rendimiento, de la máxima realización de las posibilidades individuales, y de ahí trazar 10 años hacia atrás para iniciar la práctica deportiva. En muchos deportes, eso va a provocar la iniciación temprana, que es una palabra que a mí no me gusta, lo temprano,
porque no sé qué es temprano, qué es tarde, depende de cada deporte, ¿sí? Si hablamos de la gimnasia deportiva, sí, la gimnasia artística femenina, y bueno, las chicas ya a los 15 años están compitiendo en campeonatos mundiales, en Juegos Olímpicos. Entonces, si no empiezan como tarde a los 5 años, ¿sí? 5, 6, 8 años, no van a tener todo ese tiempo suficiente para formar la maestría deportiva. Es sumamente importante lo que vos estás diciendo, justamente esto de la iniciación temprana, porque muchas veces tenemos los papás con miedo, o por ahí otros colegas de la salud, de las ciencias del ejercicio, que todavía no entienden la importancia o la necesidad cuando se está hablando de alto rendimiento, de empezar muy desde chico en algunas Sin cuestiones dudas. que no van a permitirte a vos que empeces a los 17 años queriendo ser un atleta olímpico. No lo lograrías jamás si no empezás de temprano. Totalmente. El tema de la especialización temprana, hablanos un poquito de la especialización temprana, Lisa. Mirá, van de la mano. Yo siempre digo, son como rock and roll y fiebre, decía Papo. Van de la mano los dos, ¿viste? Iniciación temprana y especialización temprana. Primero, cuando hablamos de iniciación temprana, volvamos a retomar el concepto de que decimos iniciación temprana, mejor dicho, iniciación oportuna. Iniciación oportuna. ¿Sí? Iniciarse en un deporte a una edad oportuna para tener el tiempo suficiente de alcanzar la maestría deportiva. ¿Sí? Y una vez que se inicia en ese deporte, lo primero que tiene que aprender el deportista es justamente a dominar el deporte. Para dominar el deporte va a tener que hacer un entrenamiento específico, ¿sí? Va a tener que hacer un entrenamiento específico. Es decir, si a nosotros nos llega, en el caso del levantamiento olímpico, un chico y nosotros lo primero que le tenemos que enseñar es que aprenda el arranque y el envión, ¿sí? El arranque clásico de competencia y el envión clásico, bueno, todos nuestros esfuerzos, nuestro tiempo y nuestros medios tienen que ir apuntados a que aprenda esos dos ejercicios de competencia. Por lo tanto, el entrenamiento va a tener también una especialización temprana, ¿sí? Por más que se hagan otras actividades, pero el primer objetivo de un deporte es que el atleta, que el deportista, domine ese deporte, ¿sí? En algunos deportes, previamente al dominio del elemento, va a tener que aprender a construir la relación del dominio de su propio cuerpo. En otros deportes tiene que construir la relación del dominio de su propio cuerpo con el elemento en un espacio determinado, ¿sí? Con rivales, etcétera, y eso lo hace más complejo, ¿sí? En cuanto a que aparecen toma de decisiones, son deportes abiertos y demás. Pero volviendo al tema de iniciación temprana y especialización temprana, tiene que ver esto, y hay múltiples videos y múltiples ejemplos, de que no se puede ser bueno en todo, ¿sí? Por ejemplo, Mozart empezó a tocar el piano a los 3 años. A los 5 años ya escribió su primera composición. Maradona, ¿sí? Ya a los 8 años se paseaba por todos los programas de televisión y hacía jueguito, ¿sí? Hacía jueguito y mostraba su dominio del elemento, en este caso de la pelota, en los entretiempos de los partidos de Boca. Entretenía a la gente durante esos 15 minutos, ¿sí? Porque ya tenía un dominio de su propio cuerpo y del elemento extraordinario tempranamente. Ni hablar de Messi, ni hablar de Ginóbili. Ginóbili, que nace en una familia totalmente basquetbolística, ¿sí? Y en la cual él empieza a tener un contacto con la pelota de básquet, con la cancha de básquet y todo muy tempranamente. En la formación de esos deportistas, ¿cuál ha sido, ¿sí?, el porcentaje dedicado a la preparación física general en su iniciación? Cero. Cero. ¿Cuál fue la preparación física general realizada por Maradona en Villa Fiorito, ¿sí?, o en los Cebollitas de Argentinos Juniors? Ninguna. Jugaba la pelota todo el día, ¿sí? ¿Cuál fue la preparación física general de Manu Ginóbili en el club del cual su padre era el presidente y sus hermanos mayores
eran jugadores ya destacados de primera división, jugando acá en Quilmes de Mar del Plata, club del cual soy hincha, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empecemos a estudiar el fenómeno del talento deportivo, tenemos que ir mucho a las biografías de los grandes deportistas y vamos a encontrar comunes denominadores, como son estos de la iniciación temprana, la especialización temprana y un factor que viene más adelante, que es el ambiente de apoyo, ¿sí? Esto que Erickson hablaba del supportive environment, el ambiente de apoyo. ¿Qué significa el ambiente de apoyo? Sin duda, estos tres grandes deportistas, que quizás son los tres grandes deportistas más grandes de la historia de Argentina, Maradona, Messi, Ginóbili, pueden ser tres de los más grandes o los más grandes, ¿sí? Tuvieron un ambiente de apoyo muy importante, fundamentalmente de su familia. La familia no influye, ¿sí?, en el rendimiento deportivo. La familia es determinante. Por eso el famoso fisiólogo Astrand, Per Olof Astrand, decía, si quieres llegar a ser campeón olímpico, empieza por elegir a tus padres. ¿Por qué? Porque tus padres son los que te dan, por un lado, ¿sí?, un gran patrimonio genético, todos los prerequisitos del talento innato, pero por otro lado, van a ser los que te van a apoyar para que hagas el deporte. Como hizo el padre de Messi, que se lo llevó a su hijo de Rosario a Barcelona y se fue a vivir solo con él y dejó toda la familia acá. O como hacía don Diego Maradona, que llegaba de laburar en la fábrica durante toda la noche, lo agarraba a Diego Armando, lo subía al tren y se lo llevaba hasta Paternal y dormía, ¿sí? Según cuenta Diego, dormía el padre en todo el viaje del trayecto porque había laburado toda la noche, pero todos los días lo llevaba a la mañana a entrenar temprano. Y la madre le lavaba todas las noches el único par de medias que tenía para jugar a la pelota, ¿sí? Ni hablar de la familia de Ginóbili, ¿sí?, que tenía todo el apoyo para ser basquetbolista. Esto es algo que yo, cuando me acerco a los padres de los deportistas, les digo, ustedes son igual o más responsables que sus hijos del rendimiento deportivo de sus hijos. Si sus hijos quieren ser deportistas de alto rendimiento, necesitan del total apoyo de los padres, ¿sí? Y este concepto del ambiente de apoyo no se reduce solo a la familia, sino también a la estructura deportiva, ¿sí?, de un club, de una ciudad, de una provincia y de una nación. En aquellos países donde hay un presupuesto fuerte, ¿sí?, o esas provincias donde hay un presupuesto fuerte para el deporte, es más fácil desarrollarse, porque hay estructuras, porque hay entrenadores profesionales, porque hay dedicación exclusiva, porque hay becas que le permiten al deportista, ¿sí?, manifestar todo su talento y tener dedicación absoluta, consagrarse al deporte. En cambio, si ese mismo talento, ¿sí?, nace en otro lugar, en otra ciudad, donde no cuenta con buenos entrenadores, no cuenta con buenas estructuras, su deporte no es un deporte masivo, no hay competencia interna y demás, se hace más difícil el desarrollo del talento. Tremendo, tremendo porque hoy en día muchas veces nosotros tenemos, por lo menos en esta provincia, en la nuestra, casi toda la falencia que dijiste vos. Presupuesto, falta de entrenadores profesionales, el acompañamiento de los padres, muchas veces los pibes llegan solo como pueden al lugar de entrenamiento, muchas veces no pueden ir, el clima no nos acompaña, el desarrollo no tenemos muy pocos deportistas y la verdad que la competencia es muy difícil, muy dura acá en Santa Cruz. Es una ciudad con un clima duro que realmente debería funcionar bien para los deportes bajo techo. Indoor. De hecho, nosotros somos unos agradecidos en esta iniciación del levantamiento de pesas que lleva poquitos años conmigo, porque el clima nos favorece totalmente. Nosotros cuando salimos de acá de Santa Cruz a competir afuera, al norte, nos morimos, nos ahogamos, nos mata el calor. Y bueno, la verdad que este tema de los padres, para que lo tengan en cuenta, el acompañamiento, que siempre lo decimos, es fundamental. Si los papás no están ahí, es como decís vos, no tenemos nada, porque el chico no tiene el motor para seguir adelante, no tiene sustento, no tiene quien lo empuje. Eso es una realidad que deberíamos tenerla bien presente a la hora de exigir como entrenadores y saber cuáles son las limitaciones que tienen
nuestros atletas para salir adelante y ver hasta dónde van a poder llegar, porque a veces son los intereses míos como entrenador y las ganas mías de entrenador y las posibilidades Totalmente. que tiene mi atleta. Mira, Edu, te quiero dar un ejemplo. Edu, antes que vaya a la próxima pregunta, te quiero dar un ejemplo concreto. Sasha Nievas, por hablar de una, hablo de Sasha porque es la atleta argentina conocida. Te podría nombrar muchos casos de Colombia similares, pero te voy a nombrar de Sasha. Sasha es una persona que viene con un talento innato, enorme, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista motor, desde el punto de vista del carácter, del temperamento, ¿sí? Desde todo punto de vista, Sasha tenía altos parámetros que la definían como un talento. Y de hecho eso se materializó y se concretó con los altos logros que ella ha tenido, a pesar de haber practicado el levantamiento de pesa hasta los 18 o 19 años. Pero te voy a decir algo de Sasha, ¿sí? Que ojalá que ella lo vea. Sasha pudo plasmar y desarrollar todo ese talento porque la familia eran iguales o mejores que ella. La familia era, es decir, el acompañamiento que Sasha tenía a nivel familiar por parte fundamentalmente de sus padres y así también de sus hermanos, de su hermano particularmente, que había sido que fue campeón panamericano de karate, hacían que todo el ambiente sea un ambiente de apoyo, un contexto propenso para el alto rendimiento deportivo. Y te lo encadeno con una cosita. Es más fácil que salgan deportistas de alto rendimiento cuando son hijos de deportistas de alto rendimiento o cuando vienen de familia deportista. Eso es muy común, ¿sí? O sea, de una familia en la cual hay hábitos deportivos y el hijo crece, el chico crece, conociendo cómo es el alto rendimiento deportivo, viviéndolo con sus padres, ¿sí? Eso es mucho más propenso para el alcance de nuevos logros. Y hay miles de ejemplos con nombre y apellido de lo que te estoy diciendo. No solo en Argentina, sino también en todo el mundo. No, no, tal cual. Acá justo tengo una mamá que es la que acompaña inmensamente con mi papá, a Nacho Palma, mi pesista. Te mando un saludo, Susa. Pero es tremendo lo que estás contando y para que lo tengamos en cuenta todos los entrenadores, justamente como dijimos, cuando tenemos un pibe y queremos nosotros más que el resto de que salga campeón. Lisa, te hago otra pregunta. ¿El niño elige el deporte o el deporte lo elige al niño? Es una gran pregunta, Edu, porque según el tipo de deporte, si la edad en la etapa de máxima realización de las posibilidades individuales es una edad prácticamente adolescente, como es el caso de la gimnasia, ¿sí? El chico tiene que empezar muy chico, extremadamente chico, y prácticamente en los deportes, en la agrupación deportiva de arte y precisión a la que pertenece la gimnasia artística, la gimnasia deportiva, ¿sí? Son los padres los que lo llevan al chico. Son los padres los que lo llevan al chico a hacer deporte, ¿sí? Y en estos casos muchas veces es el deporte el que lo elige al chico, en el sentido de que le muestra el deporte que el chico es apto para realizar esa actividad y que puede tener alto rendimiento deportivo. Te cambio el ángulo para ejemplificarlo. Vamos a suponer que tenemos un chico que nos viene al gimnasio de pesas y el chico resulta que practica otro deporte como puede ser el fútbol. Y el chico ese, y yo he tenido ejemplos de eso con nombre y apellido, te lo digo, de ahora recientes, ¿sí? El chico juega al fútbol, le gusta mucho el fútbol, ¿sí? Como a mí me encanta el fútbol, pero el chico es el lateral izquierdo suplente de un equipo de mitad de tabla de la Liga Marplatense, ¿sí? El chico tiene 13 años y es el lateral izquierdo suplente de un equipo de mitad de tabla del fútbol marplatense. Y yo le digo al chico, le hago todas las evaluaciones, vamos entrenando el proceso, le digo, mirá que acá te podés destacar mucho, ¿eh? ¿Por qué? Porque tenés esto y esto, tu altura, tu proporcionalidad, tu flexibilidad, tu potencia, tu atención y concentración, ¿sí? Todas estas características hacen que vos
puedas tener altos resultados deportivos. Y entonces el chico al que le gustaba mucho más el fútbol, pero que en su carácter, ¿sí? En su temperamento, ¿sí? Quiere ser protagonista y quiere ser el mejor en algo, ¿sí? Se inclina por este deporte que él no lo conocía, ¿sí? Pero en el cual él puede ser una figura destacada y puede realizarse como persona y puede llegar a una selección argentina y puede llegar a representar a la Argentina en el mundo, etc. En esos casos que han pasado, ¿sí? Nosotros decimos, mirá, el chico no eligió el deporte. El chico se encontró con el deporte de casualidad porque un día vino a traer a la hermana al gimnasio, la vino a acompañar, el profe le hizo la evaluación y después ese chico termina siendo campeón argentino, campeón sudamericano, etc. ¿Sí? Entonces, hay veces que el chico elige un deporte, pero está en que el entrenador le muestre que él puede ser una figura destacada en otro deporte, y ahí es donde yo digo, el deporte elige a la persona. En el alto rendimiento, yo creo que el deporte también tiene que elegir a la persona. No es solamente, el deporte no es inclusivo, el deporte de alto rendimiento no es inclusivo que quien quiere puede. ¿Sí? Solamente los que tienen posibilidades. Es quererlo, desearlo mucho, tener una motivación muy alta, porque se depende mucho de la motivación más que de la voluntad, pero también tener las condiciones. Y ahí es donde decimos, el deporte te eligió. Vos estás hecho para este deporte, por todas estas características. Ahí te quiero preguntar algo. Dale. Vos hablabas del tema de las evaluaciones. Sí. Por ahí estaría bueno remarcar la importancia de lo que es la evaluación para los deportistas y para saber dónde realmente estamos parados, porque muchas veces nos encontramos que tenemos un jugador de vóley de 1,60 m y queremos que sea parte de la selección nacional. Y muchas veces decimos, bueno, sí, pero tiene probabilidades de crecer, y vos le preguntás, ¿cómo sabes que tiene probabilidades? No, porque lo veo, porque tengo mucha experiencia. Y acá la importancia de la evaluación. Eso, hablarnos un poquito de la importancia de lo que es la importancia que tiene evaluar, Lisa. Bueno, todo lo que hablamos, todo esto del talento innato, todo lo que viene genéticamente predeterminado, puede ser evaluado y con evaluaciones simples, con evaluaciones simples. O sea, nosotros podemos hacer una predicción de la talla, ¿sí? Extremadamente precisa, ¿sí? Nosotros podemos determinar en qué estadio madurativo está. Nosotros podemos evaluar muy fácilmente con una simple antropometría el índice músculo óseo, ¿sí? La masa ósea que tiene, y con eso ver el potencial del peso corporal que podría llegar a tener. Nosotros podemos evaluar todos los aspectos de la amplitud de movimiento para determinar, por ejemplo, en el caso nuestro de pesas, para mí es una evaluación excluyente, ¿sí? Que el chico sea flexible. El chico tiene que llegar el primer día y poder hacer una sentadilla de arranque perfecta, ¿sí? Como para poder tomarlo y proyectar que ese chico llegue al alto rendimiento. Ahora, con eso no es suficiente. Tenemos que hacer evaluaciones funcionales, donde tenemos que ver la potencia de piernas que tenga ese chico. Y todas estas evaluaciones iniciales, a las que le sumo las evaluaciones psicológicas, Edu. ¿Sí? Un psicólogo del deporte puede evaluar perfectamente desde el primer día el grado de atención y concentración, ¿sí? Que tenga esa persona. También le puede hacer test de coeficiente intelectual, ¿sí? Para ver realmente con quién estamos hablando. No existe deportista de alto rendimiento de ningún deporte que tenga un coeficiente intelectual inferior a la media. Tiene que ser normal. Tiene que ser normal. Si es un chico que le cuesta prestar atención, que le cuesta concentrarse, ¿sí? Realmente no estamos hablando de talento. El talento es el que aprende rápido. Aprende rápido. Y en esto de aprender rápido, una vez que tenemos todas estas evaluaciones que podemos hacer para diagnosticar un primer nivel, después vamos a ver lo más importante en esa selección especial o definitiva del talento, que es cuánto crece y cómo es la dinámica de crecimiento del resultado deportivo. Es decir, el talento es aquel deportista que con los menores insumos logra los más altos resultados. Y el resultado deportivo
tiene que crecer mucho y muy rápido, sobre todo en los primeros años, ¿sí? Nosotros sabemos estadísticamente que en el levantamiento olímpico de pesas, los deportistas, ¿sí? Que van a ser medallistas mundiales y olímpicos son aquellos que mantienen una dinámica de crecimiento del resultado deportivo, ¿sí? Inclusive después del quinto o sexto año, porque hasta el quinto o sexto año, deportistas con mayor o menor grado de talento crecen prácticamente igual, pero los que van a ser recordistas mundiales y olímpicos siguen con esa dinámica. Los que tienen menos talento alcanzan una meseta antes. Y esto yo lo estoy estudiando ahora en profundidad y aparentemente también se da en el atletismo y en los deportes de tiempo y marca. Son los primeros años, los primeros 5 o 6 años, en los cuales el resultado deportivo tiene que crecer mucho. En las pesas nosotros tomamos el parámetro y le llamamos marca inicial a la marca con la que finaliza en el primer año. ¿Sí? En el primer año de práctica. Del primer año al segundo es cuando mayor incremento se produce en toda su carrera deportiva. ¿Sí? Si el atleta del primer año al segundo año crece poco la marca deportiva, ¿sí? No estamos hablando de un talento. O sea, rápidamente el talento que hace se manifiesta, se muestra, ¿sí? Y se muestra con resultados. Aprende rápido y mejora la marca rápido. Genial, Lisa. Esto deja a las claras la importancia que, a pesar de todo lo engorroso que es por ahí juntar datos, todos los entrenadores tenemos que guardar y tener los datos de nuestros atletas para poder hacer una ponderación o para poder proyectar a futuro qué es lo que tenemos y hasta dónde podemos llegar con cada uno de nuestros deportistas en cada uno de nuestros deportes. Porque se dan muchas veces todas estas situaciones de nuestras esperanzas, nuestras ansiedades, de apurar procesos que por ahí no se pueden dar porque realmente la capacidad del pibe no da. Y eso lo tenemos que Totalmente. tener muy en claro. Lo tenemos que tener muy en claro todos los entrenadores, de saber y de guardar datos. Ahí lo tengo pausado, Alessandro. ¿Cómo hacemos? Ahora, yo te tenía Ahora, pausado. perfecto. Bien. Joya. Te decía que a Edu, veces se... sí, yo te escuché lo que vos dijiste y Ah, con respecto a perfecto. eso quiero hacer una salvedad o quiero subrayar, ¿sí? Y ponderar lo que dije anteriormente en la charla. El talento es aquel que con los mínimos insumos, ¿sí? Muestra los máximos resultados. Es decir, que en los primeros años, Edu, la marca tiene que crecer mucho y muy rápido, pero las cargas de entrenamiento tienen que ser muy bajas. ¿Sí? Y nosotros tenemos que cuidar ahí el potencial entrenante de la carga. ¿Por qué? Pues si no, nosotros vamos a estar matando una mosca, ¿sí? Con una bala de cañón. Entonces, ojo, no solo hay que ver cómo es la dinámica de crecimiento del resultado deportivo, sino también las cargas que se utilizaron. Y nosotros los entrenadores tenemos que ser 100% sinceros y honestos y trabajar, ¿sí? Y trabajar con cargas adecuadas en la iniciación. Porque si ese chico tiene un alto resultado, ¿sí? Un alto resultado inicial, producto de una prematura utilización de cargas muy específicas, muy intensas, cargas con un elevado potencial entrenante de la carga, bueno, nosotros habremos puesto en deuda. A ver. Creo que se cortó, ahí lo estamos invitando a Lisa. Ahí estamos, te tengo de nuevo, Edu, Lisa. sí. Sí, no sé por qué se cortó.
pero decía que nosotros vamos a hipotecar, esa es la palabra, ¿sí? Nosotros vamos a hipotecar el futuro del deportista si nosotros utilizamos, ¿sí?, una mayor cantidad de horas, un mayor número de sesiones, unas intensidades más altas, unos volúmenes mayores, unas magnitudes de cargas superiores de las que tenemos que utilizar en la iniciación. Entonces, el talento tiene que crecer muy rápido, pero con muy poco, porque después vamos a necesitar trabajar mucho para mejorar muy poco. Entonces, al principio nosotros trabajamos poco para mejorar mucho, y después vamos a tener que trabajar mucho para mejorar muy poco. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Sí, el mismo concepto me lo dijo el... Se nos cortó la conexión. Ahora, Ahí está, sí. ahora sí. Vos sabés que te decía que el año pasado José Cuervo en Cuba me decía exactamente lo mismo que vos. Ellos metodológicamente son muy respetuosos de los tiempos en lo que es en lo que son las etapas formativas para tener un crecimiento normal del pibe, para no matarlo, porque muchas veces las cargas son tan estresantes, a veces los entrenamos con no sabemos moderar los medios y los métodos de entrenamiento y el pibe nos abandona el deporte muy temprano, porque lo quemamos, lo matamos ahí, es muy estresante y nos olvidamos que estos pibes muchas veces tienen una vida estudiantil, una Totalmente. vida social, y eso es lo que también tenemos que procurar de que la longevidad en el deporte sea la mayor posible. Eso es fundamental, Lisa. Lisa, Sin duda, Edu. Sí. hacenos unas recomendaciones prácticas ya para ir finalizando y te vamos desocupando, porfa. Bueno, en cuanto a recomendaciones prácticas, yo les puedo decir de que nosotros agudicemos el ojo, digamos, por decirlo de una manera, para ver el talento deportivo que tienen nuestros atletas. ¿Sí? Muchas veces sucede que tenemos talentos, ¿sí? Y no nos damos cuenta porque también es muy común que otros colegas, ¿sí?, nos tiren abajo a esos deportistas y nos hagan creer que esos deportistas no son talentos, ¿sí? Esto es algo que yo trato de hacer lo contrario. Cuando veo un deportista que yo le veo talento y entrena con otro entrenador, trato de comunicarme rápidamente con el entrenador y decirle, mirá que tenés un talento, ojo, ¿sí? Ese que tenés ahí no es uno más, ese que tenés ahí es un fuera de serie. ¿Y por qué? Me dice. Y mirale esto, mirale la proporcionalidad, mirale la estatura, mirale el tamaño del cráneo, es un tipo que tiene muñecas muy grandes, que tiene manos muy grandes, es un tipo que yo lo veo y está atento y concentrado fácilmente. Entonces, un montón de cosas como para que nosotros tenemos que, si bien nosotros entrenamos muchas personas, ¿sí?, tenemos que prestar especial atención a cuando nos toca un talento. El talento también requiere atención diferenciada. Atención diferenciada. Nosotros no podemos tener ni el mismo trato, ni el mismo entrenamiento, ¿sí?, ni el mismo acercamiento hacia la persona cuando es un talento, ¿sí? Cuando es un talento. Ese talento es alguien distinto, es alguien especial. Necesita que nosotros nos acerquemos de una manera distinta, que planifiquemos de una manera distinta. Y por otro lado, también, y esto es controvertido y en las opiniones de muchos especialistas se encuentran, digamos, posturas de un lado y del otro prácticamente igual, ¿sí? Bueno, gracias a Pepe Barros. Pepe Barros fue el talento más grande que yo vi en las pesas masculinas argentinas. Siempre se lo dije,
se lo dije personalmente a él, para mí fue el talento más grande que tuvo las pesas argentinas. Volviendo al tema de las recomendaciones, es tener en cuenta que nosotros tenemos un talento entre las manos, ¿sí? Cuando Pepe, lo descubrieron a Pepe y Pepe rápidamente mostraba que era un tipo que tenía para llegar a cualquier nivel, bueno, el trato es diferente, lo entreno al talento con talentos, ¿sí? Por eso la importancia de los centros de alto rendimiento. Lo ideal sería que los talentos entrenen todos juntos en un lugar, ¿sí? Que los talentos también entrenen con personas especializadas, experimentadas, ¿sí? Puede pasar tranquilamente que a un entrenador que está iniciándose como entrenador no se dé cuenta que tiene un talento entre las manos. Entonces, ese entrenador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Consultar a alguien que tiene experiencia comprobada rápidamente y que lo ayude. Puede ser que no lo entrene, pero puede ser que lo ayude y que le diga, mirá que este chico tiene muchas condiciones, que a ver cómo lo está llevando. Bueno, mirá, lo llevo de esta manera, fíjate que podrías hacer esto, esto y esto. Esa es la recomendación. Edu, y yo quiero recomendar algunas fuentes bibliográficas, ya que estamos en los últimos... Te En iba a los pedir últimos, justamente eso. sí, en los últimos minutos. A mí me parece espectacular, yo lo que he leído de talento y quiero compartir con ustedes, en orden de aparición cronológica, hay una charla que está en YouTube y la pueden buscar, ¿sí? Sobre talento que hace Charlie Rose, periodista de la CNN, entre Malcolm Gladwell y Geoff Colvin. Geoff Colvin fue el primero que escribió un libro que se llama El talento está sobrevalorado, ¿sí? Talent is overrated. Y Malcolm Gladwell, que escribió Outliers, Lo fuera de serie, ambos libros están en español. Pueden ver la charla en YouTube y pueden comprar los libros. El talento está sobrevalorado y Lo fuera de serie. Me gusta mucho un libro de José Antonio Marina que se llama La educación del talento, está espectacular, un autor español que escribe de varias cosas, ¿sí? Y después estoy leyendo ahora actualmente el libro de Talento, Pronóstico y Realización. Edu, Ahí estamos. no sé dónde se detuvo. Justo que está hablando de Isuri, que estabas hablando ahí, y del español, del otro español, con las recomendaciones bibliográficas. La verdad que, Elisa, tu charla es impecable, escucharte me hace repensar y me hace replantear que tengo que sentarme a leer por lo menos 20 años como para que podamos tener una charla al mismo nivel. Es un placer escucharte, te vamos a convocar, te vamos a comprometer para otra charla seguramente dentro de poco, porque la verdad que este tiempo pasa volando, no alcanza para tantas cosas que podemos estar hablando. Acá hay gente que ha puesto algunos comentarios, por ejemplo, Pablo Trabadelo nos decía en un momento que teníamos que tener en cuenta la maduración del pibe, que creo que lo dijiste en algún momento, porque muchas veces no puede plasmar todo su potencial en un año, este, simplemente porque es un madurador tardío y a veces no lo tenemos en cuenta los entrenadores, no entendemos de crecimiento, desarrollo y maduración de la manera que deberíamos, y tampoco muchas veces sabemos hacer lecturas de las evaluaciones con que nos llegan los chicos que pueden ir al cenar y vuelven y nos traen un informe y lamentablemente nos está faltando mucha educación, mucha capacitación para poder interpretar todas estas cosas y sacarle el jugo y no dejar chicos en el camino. Y tener en cuenta además que tener un talento es una responsabilidad hermosa, es algo sumamente agotador, pero ese Sí, agotamiento hermoso que te da la profesión y que te hace sacar lo mejor de cada uno y te obliga a capacitarte, a mejorar totalmente. todos los días para poder llevarlo adelante. Y bueno, que la gente también entienda, Lisa, quiero que lo digas vos, de que el deporte de alto rendimiento es discriminativo, no es para todos, no es que uno discrimina a la persona, sino que uno discrimina
el potencial. Eso quiero, eso que quede bien marcado, porque muchas veces dicen, ¿por qué mi hijo no? Porque estamos dentro de una selección, señora, o señor papá. No es que tengamos algo en contra personal del pibe, sino que estamos tratando de ir a ganar en una selección y no pueden ir todos, desgraciadamente no pueden ir todos. Eso es algo que hoy en día tenemos que luchar mucho acá en Santa Cruz porque a Sí, veces se Edu, cree que es algo personal. déjame que yo haga esta aclaración. Hay un deporte que es el deporte para todos, ¿sí? Y que tiene que ser masivo. Y ese deporte es el deporte de la iniciación deportiva. La iniciación deportiva tiene que ser masiva y tenemos que tener cantidad, ¿sí? Mucha cantidad de chicos en esa etapa inicial. Pero luego, por la pirámide que apunta hacia el alto rendimiento, ¿sí? De etapa a etapa hay una deserción deportiva y hay una discriminación, digamos, no me gusta la palabra, pero hay un filtro, como en cualquier actividad, como en la matemática, como en la ciencia, en el arte y en cualquier actividad. Creo que ya estamos con el tiempo Estamos en cumplido, hora. Edu. Sí, le agradezco muchísimo a toda la gente que se ha tomado el tiempo de estar acá en esta charla, que es un lujo. La pueden ver en Instagram, la charla queda grabada para que la gente que no pudo estar en vivo la pueda realizar. Le agradezco muchísimo el tiempo en el día de su cumpleaños a mi esposa por aguantarme para que estemos trabajando. A vos, Lisa, enorme, un abrazo. Espero que pronto Bueno, nos podamos juntar porque muchas veces en estas charlas aprendemos más que en 10 meses de capacitación de cualquier bueno, curso y la gracias. verdad que es un enorme. Un saludo a tu hijo, que lo vi que está recontra grande. Espero que estén bien, que sepan llevar esta cuarentena de la mejor manera y que salgamos todo lo más airoso posible. ¿Sí? Agradecer a toda la gente Bueno, de acá de la Secretaría de Deporte y bueno, no sé si quieres decir algo para cerrar. no, agradecerte a vos, Edu. Para mí siempre es importante eh, tener con quién conversar estos temas. Hemos conversado desde que nos conocemos bastante y bueno, agradecerle también a toda la provincia de Santa Cruz por permitirme este espacio para hablar un poco de lo que son las pasiones que uno tiene, ¿no? Bueno, te vamos a traer en algún momento cuando se calme todo esto, vamos a tener el gusto de traerte acá para que nos acompañes y nos ayudes en todo lo con todo lo que vos sabés. Te mando un Dale, abrazo Edu, grande, muchísimas querido, y espero gracias. que nos encontremos. Chao, hasta la próxima. Abrazo. Chau, chau. Gracias a todos.